¡Es un robo! ¡Ahí, déjalo! ¡El lazo! ¡Quítale el lazo! Un grupo de soldados fue emboscado la noche de este sábado 25 de noviembre en la zona rural de Maravilla Tenejapa, en Chiapas, cuando los soldados encabezaban un operativo para dar con el paradero del alcalde de ese municipio, quien, apuntan, fue secuestrado recientemente junto a uno de sus secretarios. Esa emboscada tiene como antecedente estas imágenes que estás viendo en pantalla, que se trata de otra confrontación contra el ejército, también en Chiapas, pero en el municipio de Motocintla. Pero voy por partes. La frontera de México con Chiapas ha pasado de una inestabilidad gubernamental a una inestabilidad producto de la inseguridad. En la región, los habitantes no solamente disputan el control de los gobiernos locales, sino que también han visto aparecer grupos delictivos del predominio regional. Y más recientemente, estos grupos han sido cooptados por dos grandes cárteles rivales, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, los cuales han disparado la violencia en el estado de Chiapas. A raíz de esto, el ejército ha incursionado en municipios fronterizos como Frontera Comalapa, Motocintla y Maravilla Tenejapa. Y justo te voy a mostrar en pantalla el mapa de estos tres municipios chiapanecos. En el punto sur está Motocintla de Mendoza, a 49 kilómetros, está Frontera Comalapa. Y 195 kilómetros más al norte, también sobre la franja fronteriza, está Maravilla Tenejapa, en donde fueron emboscados los soldados. Es Motocintla de Mendoza el punto más al sur del mapa, en donde ocurrió lo que te mostré al inicio de esta transmisión. ¡Tengan vergüenza, militares! ¡Allá está el problema! ¡En Comalapa es el problema! ¡No más extorsión! ¡No más extorsión! ¡Libertad! ¡Presidente! ¡No puedes ganar! ¡Si nos escuchas! ¡Esto va a salir en cadena nacional! ¡Queremos que pongan justicia en Comalapa! ¡Allá están los delincuentes! ¡Allá están los que andan matando mujeres! ¡A maestros! ¡Tengan vergüenza! ¡Escucha, López Obrador! ¡Tu pueblo votó por ti! ¡López Obrador! Esto ocurrió la tarde y noche del pasado miércoles 22 de noviembre, cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional entraron al municipio de Motocintla y fueron increpados por pobladores inconformes con que elementos federales tomen la seguridad del municipio. Las Fuerzas Armadas acababan de salir de Frontera Comalapa para extender el operativo en Motocintla. Sin embargo, habitantes de ese municipio y de otros como Mazapa de Madero, La Grandeza, Chicomucelo, Bejucaldo Campo y Xiltepec se unieron para tratar de impedir el acceso de los soldados y los agentes y tratar de obligarlos a que regresen a Frontera Comalapa a hacer frente a grupos afines al cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la resistencia de los pobladores no tuvo frutos porque el ejército logró incursionar a Motocintla. Y justo es en Frontera Comalapa, que es el municipio vecino a Motocintla, en donde en septiembre pasado entraron refuerzos del cártel de Sinaloa para hacer frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Una noticia que dio la vuelta al mundo y que destapó la ola de violencia desatada en la región. Y finalmente tenemos el hecho más reciente de la franja fronteriza en Maravilla Tenejapa, que a este municipio también ha incursionado el ejército debido a la pelea por el territorio que mantienen los cárteles. Aquí, el pasado miércoles 22 de noviembre, fueron encontrados en la colonia Monteflor 2 cuerpos descuartizados, motivo por el cual soldados han comenzado a hacer labores de vigilancia para apaciguar la zona. Ayer, cuando un grupo de soldados regresaba de esas labores a la base militar 12, fueron atacados por sorpresa y atacados por un grupo de delincuentes. Y aunque repelieron la agresión, el
ejército llevó la peor parte, con un cabo asesinado y otros 2 soldados heridos. A este hecho le sucedió el hallazgo de otro cuerpo descuartizado la mañana ya de este domingo 26 de noviembre. Hechos que hasta el momento no han sido esclarecidos y por los cuales el ejército se mantiene en la zona para tratar de dar con los responsables de quienes emboscaron a los militares. No,